y es el mismo, se pone así. Esta semana ha estado dando batalla al internet. Igual fue la primera vez que se me fue el internet en una clase el lunes. Sí. No, pues sí debe ser algo de Ha los datos. de estar saturado la red. Entonces le vamos a dar así. Soy 17. Me espero un poquito más a ver si conectan otros. Pues aún faltan como 3 personas, pero vamos para el 7:10 para empezar. Y empezamos. Hola, prof. Valeria Mendoza está en la sala de espera. Dice que sí la puede dejar pasar, porfa. Ya le di a aceptar nada más que... Bueno, no sé si me escucharon todos. Tengo como que problemas con mi internet. Por cierto, si durante la sesión ustedes ven que me estoy desconectando continuamente, pero pues no los escucho porque a lo mejor y tampoco recibo bien su audio, manden un remind, por favor, para... A lo mejor me conecto a los datos de mi teléfono o algo. ¿Sí? Chavos y Ok. chavos. Bueno, pues vamos a empezar la clase. La clase pasada estábamos viendo flujo de efectivo. Bueno, vimos un repaso de estados financieros y luego vimos flujo de efectivo. Veíamos el método indirecto de flujo de efectivo y ustedes trabajaron con un ejemplo. De hecho, bueno, lo que tienen que hacer ahorita, si no lo tienen abierto, es que lo tienen que abrir. Yo, por ejemplo, no lo tengo abierto, entonces voy a abrir. Ok, entonces veíamos el flujo de efectivo, llegamos hasta esta parte del flujo de efectivo, que es el flujo de efectivo indirecto. Y ya vimos cómo se saca con diferencias. Entonces tienes tu estado de resultados, tienes tu balance general, y luego ya puedes construir tu flujo de efectivo y lo vas sacando por diferencias. Entonces, como notas clave de este método, les decía la vez pasada y se lo repito, es el más utilizado en estados financieros para reportar. Si ustedes comienzan a hacer evaluación de empresas para ver si invierten en alguna empresa o algo, lo que van a encontrar cuando descarguen los estados financieros en el flujo de efectivo va a ser
este flujo de efectivo. Entonces es bien importante que sí lo conozcan, más cuando se va a hacer planeación financiera o cuando van a hacer ustedes un forecast para comprar acciones. Por supuesto que tiene una limitante y es que es fácil porque parte de otros dos estados financieros que ya dentro de sus cuentas tienen un efecto de flujo de efectivo. Entonces lo que tú haces nada más es como que limpiarlo. Agarras y al sacar diferencias de las cuentas que tú sabes que tienen inversiones, pues vas limpiando los efectos reales de flujo de efectivo. No quiere decir que todas las cuentas que cambien en activos, por ejemplo, fijos, sean flujos de efectivo gastados. Hay casos específicos, por ejemplo, yo en la empresa en la que solía trabajar, había aumentos en activo fijo, pero eran non-cash expense porque esos aumentos eran para comprar espacios en el data center. Y el espacio, aunque se registraba como activo porque ya nosotros podíamos usarlo, no se cobraba hasta los 6 meses siguientes. Entonces, sí se registraba el activo porque ya teníamos ownership del activo y el US GAAP dicta que si tú tienes ownership en un activo, lo tienes que pues, reconocer así como activo, aunque aún no se haya pagado ni nada. Entonces, cuando tú sacabas el flujo de efectivo de esos meses, tenías una disminución en el flujo de efectivo por activos, pero realmente no había ninguna disminución porque no te estabas, no estabas pagándolo todavía. Entonces, son ese tipo de como detalles que puede tener este flujo de efectivo, este método. Sin embargo, la realidad es que es el más usado. Yo siempre utilicé para hacer reportes. Las empresas que se evaluaban para comprar o fusionarse siempre venían con este flujo de efectivo. Entonces, les digo, es súper importante. Y, por supuesto, una nota general es que cuando tú sacas este método de flujo de efectivo, te tiene que dar el mismo resultado que el otro método. Muy bien. Vamos a ver ahora el método directo. Entonces, posícionense ustedes en el segundo formato que tienen en su Excel y vamos a verlo igual que el otro paso por paso. Y el primer paso, de nuevo, es que tenemos que estar identificando entradas y salidas de efectivo. Pero aquí es bien diferente que el otro, porque en el otro vas a los estados financieros que tienes y vas sacando coincidencias con lo que tú sabes del flujo de efectivo, como el ejemplo que les decía del activo en el data center, y lo que tú sabes de eso y las diferencias entre periodos en las cuentas específicas del balance. Sin embargo, acá no. Acá como se hace es que tú tienes que identificar directamente las entradas y salidas. O sea, este es muy, muy, muy detallado, ¿sí? Y no se hace en una selección operativa de la contabilidad o de Vengo. O sea, la contabilidad la contabilidad se tiene que registrar de manera devengada. Eso es que se registran las transacciones en el momento que tú sabes que van a ocurrir o que van a tener un efecto en la empresa, aunque no se realicen. Eso quiere decir que aunque no las pagues, tú las tienes que registrar, como el ejemplo que le estaba diciendo ahorita del activo en el data center. Entonces, lo que pasa con el flujo de efectivo, el método directo, es que aquí tú tienes que saber exactamente cuánto dinero y cuándo está saliendo de la cuenta. Entonces, piensen en como un flujo de efectivo más bien como el que ustedes harían de sus cuentas. ¿Alguien aquí nos puede compartir, bueno, si quieren solamente, si hacen algún flujo de efectivo? Por ejemplo, bueno, ya no creo que haya muchos foráneos ahorita en clases, quizá todos están en sus clases. Pero los que son foráneos de Querétaro y solían ir a estudiar al TEC, ¿hacían algún presupuesto de flujo de efectivo? Como para ir balanceando lo que se gastaban y todo. ¿Alguien que quiera participar y decir, sí, profe, yo, y nos explique lo que hacía? No podí. Pues, No, bueno, es que es algo que se ve hasta cuando uno hace una fiesta, una reunión y todos tienen que ponerle para lo que se vaya a consumir, ¿no? Pues ahí se ve, si, cash in, cash out, ¿no? O sea, tú vas, o sea, hay cosas, por ejemplo, una empresa que tú puedes decir, te pago la próxima semana, ¿ok? O también va a haber flujos que tú recibas después, ¿sí? Pero tú sabes, por ejemplo, en tu presupuesto mensual, que va a haber, que a veces no es tan importante
cuánto dinero recibes, sino cuándo. ¿Cuándo? O sea, de nada sirve que alguien te diga, si estás en una reunión y te diga, ¿sabes qué? Yo sí pago, pero les pago en 15 días. No, pues es que la cuenta se tiene que pagar ahorita, ¿no? En este momento. Entonces, lo mismo ocurre en un presupuesto mensual. Tú puedes pensar que a fin de mes vas a recibir el dinero que te van a mandar tus papás, etcétera, pero tienes que pagar, no sé, el gas hoy, ¿no? Entonces, pues sí vas a recibir dinero, pero pues vas a tener que bañarte con agua fría algunas semanas, ¿no? Lo mismo ocurre en las empresas. Una cosa es vender, ¿no? Otra cosa es cobrar, ¿no? O sea, es el ejemplo más claro. Una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Pero entonces ahí es donde se tiene que ir planeando no solo cuánto dinero vas a recibir o cuánto dinero vas a ocupar, sino también el cuándo lo vas a recibir y cuándo lo vas a ocupar. Entonces ahí es donde tiene esta importancia el cash flow, ¿no? De ver realmente el cash in, el cash out, pues no de ventas ni de utilidades, sino tal cual de dinero constante y sonante, ¿no? Del cash. Muchas gracias, Felipe. Y pues sí, la idea de esta pregunta que yo les hacía es para que vieran que es más intuitivo que el otro. En el otro tú tienes que estar sacando diferencias con un conocimiento muy específico de la contabilidad. En este no, aquí simplemente es justo como Felipe le indicaba, cuándo lo necesitas, sí, cuánto y cuándo necesitas el dinero. Entonces aquí es más bien más detallado. Entonces, vamos a empezar igual que con el otro. ¿Mande? ¿Podemos regresar, por favor? Podemos regresar tantito, es que tengo una duda. O sea, ¿qué significa lo de la sección operativa de la contabilidad de acumulación o de vengo a una base de caja? O sea, eso es lo que no entiendo. Es lo que estábamos explicando ahorita con Felipe. La diferencia es que la contabilidad en devengo es la contabilidad como te solicitan las normas de información financiera, que registres la información de transacciones de un negocio. Quiere decir que las transacciones se registran cuando tú sabes que van a afectar a la compañía, no cuando se realizan. Y la palabra se realizan tanto en las leyes fiscales como en las normas. Quiere decir se pagan. Entonces, yo les ponía un ejemplo hace rato de comprábamos un activo, eran blades en el data center y ya nos daban el uso, ¿no? O sea, ya teníamos un contrato firmado y todo, pero no se empezaba a pagar hasta 6 meses después. Pero ya se modificaba el activo, pero no había nada de dinero que saliera o entrara a la empresa. Era un crédito con el proveedor de activos. Eso se llama devengo. No se había realizado todavía, pero ya estaba registrado en la contabilidad. La diferencia a una base de caja es que, bueno, caja es la caja de bancos. Así es como se le dice siempre en español, caja o bancos, pero es más comúnmente usado aquí en México caja. Cuando tú hablas de base caja, estás hablando de lo que realmente pagaste. ¿Sí, Sofía? Entonces, en este ejemplo de los blades en el data center, el base de caja hubiera llegado hasta 6 meses después que realmente se pagaba por el activo. Ok, y, o sea, por ejemplo, entonces en este caso la depreciación, pues no se contaría porque, o sea, la depreciación es algo que aceptas, pero que no sacas, o sea, que no es una salida de dinero. Exacto, de hecho esa es la definición, es un gasto que no implica salida de efectivo. Entonces por eso en el cash flow tiene un impacto positivo, porque tú estás generando estás reflejando una pérdida, pero que no salió dinero de tu bolsa. O sea, el cash sigue ahí, ¿no? Entonces, por eso el efecto de la depreciación es muy importante para la determinación del cash flow. Y aparte, fíjate, Sofía, con este ejemplo que gracias Felipe nos menciona y tú dices de la depreciación, la diferencia va a ser aquí que aquí ni siquiera la vamos a considerar porque nosotros no vamos a tomar nada que no esté entrando o saliendo en efectivo. Y en el otro, en el método indirecto, tú tienes que conocer contablemente que la depreciación es un registro de vengado, no con base caja. Y por eso lo aumentas. Y repito lo que decía hace rato, el otro método es más usado, pero requiere un conocimiento técnico contable un poquito más amplio que el método directo. El método directo es muy intuitivo. Sí, es lo que entra y lo que sale. Ok, ya entendí. Gracias. Es Sí, que sí era eso nada más, pero sí ya entendí. O sea, nada más es literal lo que sale, lo que entra. sí, Ya, básicamente. Van a ver, gracias. está bien fácil de hacer. Bueno, parece que está fácil ahorita que lo vamos a poner, pero de hecho es el más difícil.
Por eso casi no lo usan para presentar estados financieros de empresas en la bolsa de valores, en ninguna bolsa de valores, ni la de Estados Unidos ni la de aquí. Sí, es que como dice Christopher, para el otro método necesitas tener algunas bases de contabilidad, pero realmente ya que tienes las bases es más fácil, o sea, porque nada más de ver la diferencia de las cuentas, ¿no? Entonces, aparentemente el otro es como más intuitivo, pero igual y se necesita también más control, por ejemplo. Entonces, en una empresa que tiene infinidad de operaciones, es ir llevando el control pues de cada salida, de cada entrada y pues bueno, se puede volver ahí un poquito más trabajoso. Exactamente, gracias Felipe. Entonces empezamos con las actividades de operación y pues es bien fácil, las ventas que tú has hecho en efectivo menos todos los gastos e impuestos en efectivo. Fíjate entonces aquí como Sofía, yo les pregunto a todos, ¿entraría la depreciación? ¿No? No. Exacto, no la contamos porque no es en efectivo. O sea, es un devengo contable, es un registro de control. Aquí ni siquiera la tienes que considerar. Aquí sí no la ves. Y recuerden, están anotando todos los usos identificables del efectivo. O sea, ustedes tienen que poder haber visto que el dinero va a salir de la caja ya. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplo y vamos a empezar a llenar el flujo de efectivo directo que ustedes tienen en su Excel. Así que se toman los gastos, los costos y solamente lo que realmente está pagándose. Entonces, fíjense cómo yo aquí tomo los ingresos, que son estos de acá, y le resto los costos, que son estos 71, y luego a mis gastos operativos, que yo estoy metiendo aquí con estos 86, le estoy sumando, o sea, estoy quitándole el efecto de estos 27 porque no los voy a considerar. Aquí ya no sale la cuenta de la depreciación. Hubiera sido lo mismo que yo agarrar y sumar de aquí hasta acá nada más. ¿Sí? Y eso lo hubiera puesto como gasto operativo. Se lo pongo acá y luego tomo los impuestos. Y esto me da el flujo de efectivo generado por actividades. De nuevo, es lo que yo sé que va a entrar. Ahora, aquí yo ya sé, porque yo ya analicé la empresa por el método indirecto, que esta es una empresa que todo cobra y vende por efectivo. Entonces yo puedo irme directamente acá y tomar las ventas dentro del estado de resultados. ¿Sí? Y desde ahí empezar a armar mi flujo de efectivo directo. Pero ojo, si yo no supiera eso, yo tendría que entender cuál es el flujo, el ciclo de conversión de inventarios de la empresa. Es decir, cuánto tiempo se tarda, ciclo de conversión de efectivo, perdón, de la empresa. Es decir, cuánto tiempo se tardan en cobrar sus ventas y cuánto tiempo se tardan en pagar sus deudas a proveedores. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí hay una complicación extra. Sigue siendo lógico porque tú tienes que saber esa parte de cuándo entra el dinero y cuándo sale, pero en el otro no lo tenías que saber. En el otro nada más era ver las cuentas de clientes. Yo no tengo cuentas de clientes en este ejemplo, entonces por lógica yo sé que todo se cobra en efectivo en el mismo periodo. O sea, entonces, por ejemplo, las cuentas por pagar y las cuentas por cobrar solamente se van a agregar al flujo de efectivo hasta que estén cobradas y hasta que estén pagadas. Exactamente, Sofía. Le diste el clavo. Es así. Hasta que estén cobradas, hasta que estén pagadas. Exacto. Ok. Y no importa la cantidad de días que sea después. Sí, sí importa, porque eso va a importar en el flujo de efectivo si tú lo haces en un presupuesto, el periodo de tiempo que tú tomes. Por ejemplo, si yo hago un presupuesto mensual y me pagan cada 30 días, pues las ventas van a estar desfasadas un mes, ¿no? O sea, yo voy a empezar el mes 1 con 0 de ventas, el mes 2 a lo mejor con 5, pero estas son correspondientes a las ventas del mes 1. El 3 a lo mejor con otros 5, pero yo sé que estos 5 son del mes 2 y así va a ir desfasado un mes. Sí. Entonces, no puede ser que tengamos, o sea, no sé si estamos analizando 3 años, entonces no puede ser que hasta tengamos que hacer como un flujo de efectivo del cuarto año, porque tenemos que contar los... Sí, o sea, aquí ya depende y qué bueno que estamos metiéndonos como en dudas de, ay, ¿hasta cuándo proyecto? ¿Qué cosa? Porque esta clase vamos a terminar de ver el flujo de efectivo en método directo y vamos a hacer una introducción a los presupuestos. Y ahí vamos a retomar eso. Sí, esto tiene que ver con las necesidades de la información que tenga la dirección. ¿Ok? Puede ser que la dirección solamente quiera proyectar 3 años porque pues ahí quiere vender. Les voy a dar un ejemplo que me pasó. Tengo un cliente, esto me pasó el miércoles, un cliente me marca y me dice, oye, Christopher, está de la fregada, esto tiene lavanderías, tiene 3 lavaautomáticos, de esos lavanderías que tú llegas y pones monedas y lavas tu ropa. Entonces tiene 3 de esos.
Está en corregidora y me está yendo de la fregada porque pues la gente no va a lavar porque hashtag COVID, ¿no? Entonces todos tienen miedo de que se enfermen. Y me estaba diciendo, mira, no estoy vendiendo nada, ya estoy harta, es una muchacha, y me decía, ya no quiero yo seguir con el negocio porque le estoy teniendo que meter, o sea, de lo poco, porque aparte es un negocio que había tenido pérdidas como hasta el año pasado. Hizo una inversión muy fuerte de capital, pues todas las máquinas, toda la publicidad, todo eso, y por fin empezó a levantar, a finales del año pasado, principios de empezó a ver utilidad y ya estaba muy contenta, pero pues desde marzo para acá ha hecho todo para sobrevivir y dice, la única forma en la que yo creo que el negocio pueda como mantenerse es que yo empiece a hacer servicios de lavado, ¿no? O sea, que yo contrate más gente y que empiece a hacer más como tintorería que como lavandería automática. Y pues usar las lavadoras y creo que ahí a lo mejor sí, porque puedo ir a buscar a los chavos a los departamentos y todo, me estaba contando todo eso, ¿no? Pero luego me decía, pero la verdad es que ya estoy harta, ya no quiero hacer eso, ya me cansé, ya me aburrí, quiero vender mi negocio, ¿no? Ya me quiero deshacer de él. Y entonces agarra y me dice, ¿cuánto vale mi negocio? Y pues ya nos pusimos a trabajar ahí súper rápido en hacer una evaluación con sus financieros. Y le digo, mira, hoy por hoy tu negocio pues la verdad no vale nada porque hasta el año pasado generaste pérdidas. Entonces históricamente tenemos pura pérdida. Y nosotros sabemos por nuestro presupuesto de este año que este año, si no hubiera pasado la pandemia, ibas a sacar utilidades. Pero pues no tienes, ¿no? Sigue habiendo pura pérdida. Y de hecho ahorita, si tú vendes el negocio con base al flujo de efectivo, pues, va a ser un pésimo punto de negociación porque pues, te van a decir que no te pueden pagar. O sea, ¿cómo te van a pagar una cosa a la que le tienes que meter dinero? ¿No? Más bien tú págales a ellos para que se lo lleven. Pues ya estábamos en esa conversación y para atarlo con la pregunta que hacía Sofía de ¿no tendríamos que proyectar un cuarto año o cuáles son las razones por las cuales tendríamos que determinar un horizonte de proyección en un presupuesto? Ella me dice, oye, ¿y qué puedo hacer para subir el valor de la empresa? Por lo menos ahorita en lo que lo vendo. Y yo le decía, mira, lo que tienes que hacer es, vamos a hacer un presupuesto de ventas de cómo sería el negocio si tú hicieras lo que me estás diciendo que no quieres hacer, que es ponerte pues a hacer servicios de lavandería y tintorería. Y mantener el negocio así, yo digo que por lo menos 6 meses más. ¿Quién quita y en marzo sale la vacuna y tu negocio se arregla, ¿no? Pero por lo menos 6 meses más para que cuando lo vayas a vender puedas tener flujos de efectivo positivos y pues puedas mostrarle por lo menos mensual, a lo mejor ya no anual, porque pues este año va a acabar en una pérdida bien horrible, pero quizá el siguiente año tú puedas mostrarle a la persona que tú se lo quieres vender que tienes un flujo de efectivo pues positivo. Y pues quedamos, ¿no? Que iba a ser la proyección de 6 meses y pues iba a haber, ¿no? Pero pues aquí, regresando a tu pregunta, Sofía, aquí la razón para proyectar 6 meses, ni siquiera un año, es porque pues ella no está dispuesta a trabajar más, ¿no? O sea, esa es la dirección de la gerencia de la empresa y eso es la proyección que se va a hacer, ¿sí? Entonces, eso es lo que decide cuánto tiempo proyectas. No necesariamente tu ciclo de conversión de efectivo, más bien, eso es una herramienta para hacer tu proyección. Y bueno, y aquí también quisiera aclarar algo, y esto por experiencia de otras clases. No hay que confundir tampoco los estados financieros históricos con lo proyectado, con un presupuesto. Ahorita en este comentario de, bueno, y considero entonces estos flujos para el siguiente año como presupuesto, sí, pero no hay que mezclar las cosas. O sea, a mí me pasó en otra clase que entonces algunos estudiantes tenían que hacer unos estados financieros y decían, bueno, voy a hacer el 2020, ¿no? Ah, pero como esto se va a cobrar el 2021, entonces de una vez hago el del 2021. Entonces hacían como que dos ahí mezclados, una cosa de un periodo revuelto con otra cosa de otro. Y eso metodológicamente era incorrecto porque el balance general, por ejemplo, recuerden que es una fotografía al momento de la empresa. O sea, tú ahí reflejas en caja. Si no has cobrado, pues vas a ver que hay poquito en caja. Si ya cobraste, pues hay dinero en caja. Igual y cobraste lo del año pasado, bueno, pero entró este año, ¿sí? Pero entonces el balance es una foto. No vas a empezar a mezclar 2019 con 2018, con 2021. Una cosa es histórico y otro es ya lo que tú presupuestas, ¿no? Lo que tú crees que va a ocurrir. Y obviamente un presupuesto es un plan, ¿no? También en la realidad puede haber desviaciones con respecto a lo presupuestado, que es parte de lo que vamos a ver en esta materia. Y pues ahí también se tienen que hacer ajustes ya sobre la marcha, ¿no? Pero al menos se tiene que partir de supuestos razonables, coherentes, lógicos. Y pues bueno, ya de ahí lo que ocurre en la realidad es tratar de que no se aleje mucho la realidad de lo que hayas presupuestado.
ajustar. Y vamos a ver eso ahorita en presupuesto, no se preocupen, pero era como empezar como a entrar en tema. Ok, entonces para continuar, chavos, quiero que por favor me ayuden a completar en su Excel las actividades de operación. No sé si ahorita en lo que estábamos platicando alguien ya lo haya completado, que quiera compartir su pantalla y mostrarnos su resultado. O alguien que se anime a responderlo en vivo, junto con sus compañeros. Ya lo hice, profe. ¿Quién dijo eso? Yo, Cristina. ¿Quiere que comparta pantalla o Sí, no? A sí, ver. por favor, muéstranos lo que hiciste. No, déjame, te doy como permiso. Sí. Listo, Cristina. ¿Ya la están viendo? Ujú, Ok, bueno, aquí puse las ventas que están acá arriba ujú, y luego abajo puse pues los costos que también están acá ujú. y luego en los, o sea, en los gastos operativos puse esto y le quité, no, en esta puse también lo que dice acá, que está en efectivo. Costo de ventas, ¿no? Esas son ajá, los costos. No, sí, acá puse lo que esto, o sea, los gastos operativos totales menos la depreciación Ujú, para que no, pues no contemplarla. ujú. Y pues los impuestos, puse los impuestos que vienen acá. Perfecto. Ahí está. Y ya, o sea, nada más como que sume todo y ya. Y ya. Y bueno, pero arrastra la fórmula, toda tu columna a la derecha. Y eso es correcto. Sí, esto tiene que ver con la operación del negocio, acuérdense, actividades operativas relacionadas con la operación del negocio. Insisto en ese nombre porque cuando veamos presupuestos, vamos a ver presupuesto operativo. Y pues cuando hablamos de presupuesto operativo, estamos básicamente hablando del estado de resultados. ¿Sí? Entonces, muy bien, es así como se tenía que hacer. Muchas gracias, Sí. María. Ok, entonces María ya lo tiene. Todos debieron haber hecho algo similar. Entonces, si tienen alguna duda, pues díganme para poder revisarlo. Al final de cuentas, les queda así. Ya que lo tengan formulado, arrastren la fórmula a la derecha y ya van a tener pues, todo el periodo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas fueron las actividades de operación. Ahora vamos a ver las actividades de inversión. De nuevo, súper fácil. Aquí tú agregas las ventas de activo positivas como flujos de efectivos directos en la empresa y las compras de activo negativas como flujos de efectivo que salen de la empresa. Y aquí, pues de nuevo, tienes tú que saber qué cosa estás comprando o qué cosa vas a comprar. En un presupuesto, estamos hablando de un presupuesto de inversión o un presupuesto de CAPEX. ¿Sí? Es más usual que encuentren la palabra así, CAPEX budget, porque eso es capital expenditure y son gastos que se hacen para mejorar o incrementar el activo en espera de flujos de efectivo futuros. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupen, pero como comentario es eso, es lo que tú sabes que ya va a salir y va a entrar. En el otro método lo hicimos por diferencias. La idea aquí es que tú ya sepas en qué mes se compraron o se vendieron esos activos y lo metas directamente. Aquí, por ejemplo, yo sé en qué mes entró en estos 2 meses, entonces yo sé que yo hice compra de 100,000 pesos de activo en cada periodo y pues yo agarro y pongo los 100,000 pesos, ¿sí? Aquí no busco diferencias, obviamente que si yo resto de este me da 100, pero la idea aquí es que más bien yo ya sabía que iba a gastar 100 en ese periodo y pues yo lo escribí acá, ¿sí? O yo no sabía que iba a gastar, perdón, porque estamos reportando, yo ya sabía que gasté en ese periodo 100. Disculpe. Es así, porque recuerden, ahorita estamos trabajando con reportes. ¿Quién quiere compartir esa parte? ¿Qué tal? A ver aquí, dedazo. Luis Felipe Martínez Guzmán. Sí, profe. Comparte tu pantalla para mostrarnos lo que hiciste con las actividades financieras, por favor. Este.
Sí. Actividades de inversión, perdón. Sí, profe. ¿Sí se ve? Sí. Sí, es esta parte, ¿no? Esa es la operativa, esa es la que acabamos de ver con María. El que acabo de revisar es la que sigue. Ah, From Investing Activities. Actividades de no, inversión. ese no lo hice. Ese que justo les acabo de explicar. Entonces le estaba diciendo yo, aquí lo que tú sabes es que sabes en qué meses haces la inversión o venta de activos. Ok. ¿Sí? Entonces aquí no es por diferencias, aquí más bien tú sabes en qué meses se invirtió. Entonces, como ya tenemos el otro, el flujo de efectivo indirecto, fíjate en qué meses es y ahí agrégalo. Es que se está cortando el audio. Fíjate, utilizando como base el otro flujo de efectivo, en qué meses se hicieron las inversiones en activo. Bro, es que se le está cortando y no entiendo. Hmm. Hola. Ya. Luis, te decía que te fijaras en el otro flujo de efectivo, en qué Ajá. meses se hicieron las inversiones en activo y duplicaras eso y ya. Ok. Este. mm, Profe, por ejemplo, en las actividades de investing, si, por Ajá. ejemplo, compró los activos, es una salida de efectivo, ¿no? Tendría que estar negativo. Sí, efectivamente, Sofía. Ok, gracias. Dale a la Pero. derecha a tu Excel, Luis. Estás nada más en un solo mes. Ay, es que esta cosa sí está. Ya. Mira, ¿ves? Ahí están. ¿Ya los viste? Ah, Aunque creo sí. que lo tienes mal porque tú tienes una diferencia de 200,000, ¿ya viste? Sí, era lo que le iba a preguntar, porque aquí me salió como otra diferencia. Pero. ¿Alguien sabe por qué le da esa diferencia a Luis? ¿Que le pueda explicar? Justo Sofía acaba de decirlo. ¿Lo está poniendo en positivo? Lo está poniendo en positivo. Eso lo que tú estás mm, diciéndome ahí es que tú vendiste activos por 100,000 pesos en cada mes. ok. ¿No es más fácil si en la de abajo, Ok. ponle control Z, y en la de abajo, ahí, ponlo al revés. Al revés. Ajá, o sea, cambia los signos, ponle menos J90, digo, pero más ¿Sí? menos J90 más J89. Ok. No, perdón, ¿cómo estaba? Así estaba. ¿Así no? No, así estaba, ¿no? Es más, No menos. tenía el menos. Por eso, pero el menos va en el otro lado, en la Ah, J89. ok. Entonces, ¿Y acá también otro menos? no, ponle enter. Ahí está, ¿viste? Ah, Solo arrastra la forma. Bueno, ok, ahora tú ya sabes que en esos 2 meses se gastaron 100,000 pesos. Entonces, ¿qué haces en el flujo de efectivo directo? Nada más lo escribes. Entonces, baja a tu flujo de efectivo directo en la parte de inversiones. Pone, dice Assets Bot ok. y ahí pone 100,000. Así. Bueno, puedes, si quieres, como ya está todo formulado, nada más ponerle andar y ya quedó. Ah, Entonces es bien fácil este método, como Luis lo acaba de hacer. Nada más es que te fijes dónde gastaste el dinero. Y pues aquí gastamos dinero en activos en estos 2 meses. ¿Sí? ok, profe. Gracias, Pero Luis. también ponemos eso y lo también negativo, o sea, lo mismo en esos Sí, meses y por supuesto, porque en este ejemplo, recuerden, en el ejemplo estamos comprando activo. Y si compras activo, el dinero sale del banco. ¿Sí? sí, pero lo pongo como del pasado. ¿Cómo que del pasado?
O sea, pongo la fórmula en lo que tuve en el pasado o lo saco con lo de arriba. No te entiendo tu pregunta. O sea, si pongo como el de Investing Activities en el que usé en el método indirecto, o sea, lo que me dio. Ah. Ay, perdón. Salud. Ay, perdón, disculpen. Ahorita lo puedes dirigir, pero no significa que esa sea la forma de hacerlo. Ahorita lo hicimos así porque pues ya tenemos el otro hecho y pues son los mismos números. Entonces Ok. ahorita sí, pero cuando tú hagas un presupuesto de estos, tú tienes que buscar el número. No Ok. necesariamente vas a tener un flujo de efectivo ya armado, como el que ya tenemos, para poderlo ligar. ¿Está Ya, bien? gracias. Pero sí está claro eso, porque esa es una pregunta bastante buena, muy importante. Ahorita tenemos un flujo de efectivo donde nos podemos fijar, está súper bien, pero cuando tú armas unos de estos, usualmente no tienes nada de información, tienes que estar por todos lados buscando. Ok, perfecto. Muy bien, entonces así es como quedó el flujo de efectivo. ¿Sí, Sofía? Por qué en Investing Activities? O sea, nada más compró la brewing machine, no compró lo demás. Creo que nada más compra, en ese ejemplo, creo que ni siquiera es Brewing Machine, creo que compra equipo para el restaurante, más mesas y así. Está en Furniture and Fixtures, ¿no? Cosas así. Miren, si suben ustedes se van a dar cuenta que está aquí. Furniture and Restaurant Equipment. Pero Furniture and Restaurant Equipment son 750. Ajá. Ahí dice que es 1 millón. ¿Dónde dice 1 millón? En el Excel, ¿no? En la presentación. ¿En la presentación dice 100,000? Dice 1 millón. No, dice 100. Entonces son 750 nada más. Pero eso lo sabes nada más cuando te lo dicen, ¿no? O sea, eso no lo Sí, en sabes. este método lo vas a saber porque pues tú eres el contralor de la empresa y tú tienes que saber ese presupuesto de inversiones. Aquí pues lo sacamos porque ya tenemos el otro flujo de efectivo, entonces es una fuente de información pues buena que podemos usar. Sí. Pero sí, Ok. cuando se arma el presupuesto, de hecho la tarea que tienen para la siguiente semana es que ustedes empiecen a recabar información del caso. Ujú. Y Sí, así pues es. obviamente ahí también hay un presupuesto de inversiones que ustedes van a ver ahí, van a decir, ah, mira, pues estos son las actividades de inversión. ¿Sí? Muy bien, esas son las actividades de inversión. Está súper fácil como pueden ver. ¿Tienen alguna duda? Además de las que ya me preguntaron. No. Muy bien, entonces las últimas actividades son las actividades de financiamiento. Financiación, eso está mal escrito. Lo voy a corregir. Financiamiento. Aquí, otra vez, deudas obtenidas o ingresos de capital son flujos de efectivo positivos. Deuda pagada o capital reembolsado son flujo de efectivo negativo. Si yo contrato una nueva deuda y me dan dinero, tengo más dinero, por lo tanto sube mi flujo de efectivo. Si yo estoy pagando una deuda, los pagos de la deuda se vuelven un flujo de efectivo negativo y reduce mi flujo de efectivo. De nuevo, en el ejemplo lo podemos ver por diferencias. Yo sé que yo tengo aquí una hipoteca que yo estoy pagando cada mes y pago 25,000 pesos, ¿no? Yo sé ahorita, por la diferencia que esto y esto, la diferencia son menos 25,000 pesos. De nuevo, en un método directo, tú tendrías que saber esto de otra forma. A lo mejor tú tienes el contrato de la hipoteca y sabes cuánto se paga cada mes, entonces lo pones así. Pero como ya tenemos nosotros el balance y el otro flujo de efectivo, pues sabemos que lo podemos sacar por diferencias y aquí es donde están los 25,000 pesos. Se toman, se ponen negativos y ya están acá. ¿Sí? O sea, y cada mes se pagan 25,000. Cada mes se pagan 25,000, exacto, Sofía. Y aquí el criterio que vas a tener para registrar los 25,000 en el flujo de efectivo en método directo no es las diferencias, es que tú sabes que cada mes se pagan 25,000 de una deuda. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo como la lógica de decisión es diferente. En el otro analizas un estado financiero para sacar diferencias y efectos de flujo de efectivo. Y en este, más bien tú ya sabes lo que gastaste o lo que vas a gastar y así lo registras. ¿Sí? Sí.
Muy bien, ¿quién nos quiere enseñar cómo quedó su flujo de efectivo y la comprobación? La comprobación se hace igual como se las mostré con el otro flujo de efectivo. ¿Quién se anima o escoja a alguien más, como al pobre de Luis? Vamos a ver a quién más esta vez. ¿Qué tal, Saúl? Saúl Mauricio Rivas Ponce. ¿Nos compartes tu pantalla, por favor, Saúl, para que nos No, digas cómo te profe, quedó? yo no lo he hecho. Paso. Pero lo haces ahí en vivo, ¿no? ¿Te animas? No, es que la verdad me quedé en los pasados, entonces pensaba ver la clase después. Ok. ¿Quién sí le gustaría entonces otro? Voy a seleccionar a alguien más. No me vayan a decir todos pasos, si no, pues nos vamos a aburrir todos en la clase. Macarena Garrido Olvera. Sí, profe, justamente lo iba a hacer, pero sí, ahorita yo comparto. Ok, gracias, Macarena. Pero si quieres yo comparto. Ah, o sea, Macarena dijo que no. Entendí yo que sí. Ah, yo pensé que... Sí. Pero si quieres, Ivana, tú puedes compartir igual. Ok. Ivana, entonces, para que no se pelee. A ver, nada más permite, déjame darle chance. Ok. Listo. Muy bien, entonces, ándale, perfecto. Ya lo pusiste, bueno, pero no jalaste tu fórmula de arriba, la de No. actividades Ah, operativas. sí es cierto. Se me fue. Ay, listo. Muy bien, entonces, mira, vamos ahora a hacer la comprobación de nuevo. Y aquí ni siquiera tienes que hacer lo de ir allá arriba al balance y eso. Nada más resta el 72, ponle igual. Ah, ya lo pusiste todo, sí. Ese y réstaselo al balance de bancos. Y fíjate si te da cero todo. Ah, pues ya lo hiciste, es esa fórmula, ¿verdad? Sí, Ah, pues ahí está. Listo, lo tienes, Ivana. ¿Vieron todos cómo lo hizo ella? Si quieres dar escape para que, bueno, control Z. está. Ahí está. Es exactamente el mismo resultado, ¿ya vieron? 72.363. ¿Sí? Y también el resultado de actividades de operación, de inversión y financiamiento son los mismos resultados, 67, 25, 0. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿por qué uno decide qué método utilizar y cuáles son las razones, ¿no? O sea, muchas gracias, Ivana, era súper rápido, ¿vieron? Te quedó perfecto. Ok, así es como queda, ya lo vieron con ella y pues la comprobación da cero. Y fíjense que la pregunta aquí es, ¿existe alguna diferencia en el flujo de efectivo final? Tiene el método directo, que es el que acabamos de hacer, y el método indirecto, que es el que hicimos el martes. Al final de cuentas, en los dos casos llegamos a 72,000 pesos, ¿ya vieron? Es el periodo 1, obviamente. En todos los periodos ya nos mostró Ivana que da exactamente el mismo número. El resultado final es el mismo. Entonces, la pregunta, pues a mí siempre, pues ahí prevalece. ¿Por qué entonces existen dos tipos diferentes de métodos de flujo de efectivo? ¿Alguien tiene una idea de por qué? Pues porque depende de lo que tienes, ¿no? En el momento. Exactamente. Perfecta respuesta. Depende de lo que tienes para armar la información. Exactamente. Este método es preferido por el FASB. El FASB es Financial Accounting Standard Board and Information. Ellos es como el CINIF, pero de Estados Unidos. Perdón, sí, Estados Unidos. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Lo que pasa es que, como ustedes pueden ver, este método teóricamente es mucho más detallado, porque si tú te fijas aquí, las actividades de operación están, o sea, aquí ya te dice que fue costo, que fue operativo y que pagaste de impuestos. Acá no, acá nada más tienes cambios en cuentas, ¿sí? Entonces, este método, el indirecto, es más bien como para reportar la información. No es tan fácil de analizarlo, pues operativamente, pues uno prefiere este de acá. Ahora sí, requiere de tener un detalle extremo sobre las partidas de gastos y objeto de costo de la empresa. Y justo como decía Ivana, depende de la información que tú tienes para armar el estado de financiero. En este caso, si tú vas a hacer un flujo de efectivo en método directo, lo que pasa es que tienes que tener toda la información súper a detalle, conocer bien la empresa y saber cómo se va a estar moviendo el dinero. Y por eso muchas veces este reporte no es práctico armarlo
en reportes mensuales, incluso reportes anuales, porque llevar el control de todas esas partidas en los meses, pues si eres una empresa muy grande, se vuelve francamente imposible. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Arman su contabilidad y optan por el método indirecto para, pues, nada más por diferencias y por cosas así como muy puntuales, como lo que les decía yo del activo en non-cash, seleccionar qué flujo de efectivo sí y qué flujo de efectivo no. Pero al final de cuentas, para este método ocupas muchísimo detalle. Y este método es el que más se utiliza, es más bien el utilizado para hacer presupuestos de flujo de efectivo como parte del presupuesto maestro. Recordad que esta es una clase de flujos de presupuestos y análisis financiero para toma de decisiones. Entonces ya vamos a entrar en lo que es un lo que es un presupuesto maestro. Y este es el método que se utiliza para armar el presupuesto de flujos de efectivo, el presupuesto de efectivo en el método, en el presupuesto maestro. Hay que recurrir, bueno, notas generales del flujo de efectivo que les recomiendo es que solamente hay que estar registrando efectos de la caja en el estado de flujos de caja, flujos de efectivo. No se deben incluir registros contables con características informativas o devengadas. Sí, tenemos que hacer todos los registros de modo que nosotros quitemos esa parte. El CAPEX es súper importante en una proyección de flujo de efectivo porque son decisiones para, ¿cómo se dice? Decisiones de inversión en el activo fijo de la empresa. Si tú vas a tomar una decisión de inversión sin considerar el CAPEX, que es el presupuesto de activos, de compra de activos, pues puedes tomar una decisión incorrecta, porque cuando tú inviertes en activos, inviertes en generación de flujos de efectivos futuro. ¿Ok? Si tú vas a analizar un negocio, obviamente como inversionista te conviene más analizar el flujo de efectivo, porque al analizar el flujo de efectivo sabes realmente cuánto va a pagarte la acción. Ya no solamente es de rendimientos, es ahora sí de pagos en efectivo. ¿Sí? Entonces, y al final de cuentas con el flujo de efectivo, cuando lo utilizas como una forma de reporte, que es el método indirecto, te ayuda a ver si la cuenta de bancos y todo está correctamente bien elaborado. Y para terminar, y como lo estuvimos viendo con los otros estados financieros, este es el flujo de efectivo de Amazon, es el consolidado. De nuevo, nosotros, con lo que ya vimos en esta clase, aunque parece simple, podemos analizar un estado financiero de una empresa compleja. Fíjense cómo se inicia con el net income, luego tienes aquí actividades operativas, luego tienes actividades de inversión, y luego tienes actividades financieras, de financiamiento. ¿Quién me puede decir qué método de flujo de efectivo es este? Es indirecto, ¿no? Es indirecto, exactamente, Aaron. ¿Y qué te hizo creer o ver que era indirecto? Porque ahí dice en cambios en la operación, bueno, en los activos operativos y los pasivos. Exactamente. Una cosa que te lo dijo es que estamos viendo cambios. Otra cosa que también te lo puede decir es que inicias con el net income, fíjate. En el otro no haces eso. ¿Sí? Y aquí vas viendo todos los cambios. Aunque tienes purchase and sale, tienes toda esta cosa así, ¿no? Si quisiéramos analizar el estado de flujo de efectivo de Amazon, pues podemos ver, fíjense que está bien interesante. Amazon, ¿dónde genera su dinero? Ahorita ya en estos años de manera operativa, ¿sí? Y hace muchísimas inversiones de capital, ¿ok? Repaga deuda también y está contratando deuda al final del periodo. ¿Por qué Amazon está contratando deuda ahora y ya no está levantando tanto capital? Bueno, seguramente se dio cuenta que el retorno requerido de su capital está sobrepasando el costo de deuda. Entonces, en su análisis de costo de capital, ya en este punto, y por eso va aumentando, ¿ok? Ya le conviene a Amazon mejor contratar deuda que emitir más capital. Sí, entonces está bien interesante este análisis porque nos dice Amazon vende un montón, invierte un montón y está empezando a financiar sus operaciones con deuda a largo plazo además. ¿Ustedes qué pensarían de eso? ¿Se les hace bueno o mala idea esa estrategia? Bueno, ¿no? Pues sí, podría ser bueno, podría ser malo, quién sabe. Depende de pues, lo que tú pienses, ¿no? ¿Por qué crees que sería bueno, María? Porque siempre es mejor trabajar con, o sea, dinero que no es tuyo, siento yo. Es una muy, muy interesante manera de verlo. ¿Me permites tantito, Christopher? Fíjense Adelante. que aquí también, obviamente cada empresa es diferente.
¿no? O sea, y muchas veces la respuesta correcta es depende. Pero sí existen como ciertos patrones de lo que se considera normal dentro de lo sano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que Christopher hablaba de Amazon, pues Amazon, el de hoy, no es el mismo Amazon de los 90, ¿no? O sea, eso está perfectamente claro. Y la razón es porque estaban en distintas etapas de madurez la empresa. Entonces, cuando una empresa es una startup, por ejemplo, imagínate Amazon en los 90, ¿no? En los 90 no tenían ventas pues vendían un libro por ahí de vez en cuando, pero no tenían ventas. Es como ahorita decir Tesla. ¿Cuántos autos te gusta que venda Tesla en un año, no? Comparado con Ford, por ejemplo, comparado con Volkswagen. Entonces no tenían flujo operativo, ¿sí? No tenían flujo operativo. Pero Amazon logró sobrevivir porque tenía mucho flujo de financiamiento. ¿Qué significa esto? Inversionistas que creen en el proyecto, como el caso hoy de Tesla. Oye, no vendo autos, no importa, pero yo te voy a dar mi dinero como inversionista porque yo confío que en el futuro vas a vender muchos autos, ¿sí? Entonces, estas empresas cuando son startups tienen poco gasto de operación, perdón, poco flujo de operación, pero reciben mucho flujo de financiamiento. ¿Y qué hacen con ese flujo? Pues invierten, ¿no? Entonces tienen flujo operativo negativo, flujo de financiamiento positivo y flujo de inversión negativo. O sea, todo el dinero que reciben se va a la inversión. Entonces, yo Tesla recibo mucho dinero de inversionistas y eso lo utilizo para desarrollar tecnología, construir cohetes espaciales, aumentar mi capacidad productiva, etcétera, etcétera. Lo mismo Amazon en los 90 recibía mucho dinero de financiamiento y eso lo utilizaba para ampliar su infraestructura, para mejorar su modelo de negocios, etcétera. Pero llega un momento en el que la empresa ya es madura y entonces la naturaleza o el patrón del ciclo de efectivo cambia. Por ejemplo, hoy Amazon, que vende lo que quiere, y más ahorita con la pandemia, todo el mundo está viendo qué compra por Amazon. Entonces, ahora el flujo ya está en la operación, ya vende, ¿no? Entonces, ya no necesita endeudarse, digamos que el flujo de ya no necesita tener nuevos socios, ¿no? Necesariamente nuevos socios. Entonces, ya el flujo de financiamiento cambia también. Ahora se da cuenta de que es mejor endeudarse, como ya lo acaban de decir, porque un socio nuevo me sale más caro. Entonces yo prefiero endeudarme y pagar poquito por esa deuda, pero ahora ya el flujo viene en la operación, pero ya cambió la naturaleza. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, el flujo de Volkswagen y lo comparamos con el flujo de Tesla, nosotros podemos ver que el flujo operativo de Volkswagen es muchísimo más grande, ¿no? Pero a lo mejor Volkswagen en este momento ya no invierte tanto, posiblemente, o ya se dedica a pagar sus deudas, o destina más flujo al financiamiento. Entonces hay como les digo, patrones que están muy relacionados también con el ciclo de vida, con la etapa en la que se encuentra el negocio. Hay patrones más vistos en una startup y patrones más vistos en una empresa ya más madura. Gracias, Felipe. Sí, o sea, se pueden hacer muchos escenarios a partir de esto. Retomando lo que decía Felipe y María, pues sí, si estamos ya utilizando deuda para financiar las actividades, y justo como nos decía nuestra compañera, es mejor utilizar el dinero de otros que el nuestro, pues en este punto, como lo decía Felipe, sí lo es. Bueno, es el flujo de efectivo de Amazon. Si ustedes quieren hacer ya análisis de estados financieros, pues ya los pueden identificar perfectamente. Utilicé Amazon porque pues es como ahorita la del momento y todo el mundo quiere invertir en ella. Así que pues si lo quieren hacer pueden ver Yahoo Finance o pueden ver Bloomberg y ahí pueden descargar estados financieros para analizar y hacer inversión en acciones. Muy bien, chavos, entonces los objetivos que teníamos de esta presentación era revisar los estados financieros, lo cual hicimos. Yo estoy feliz como quedó. Revisar a detalle el flujo de efectivo, lo cual hicimos. Revisamos la norma, revisamos todo. Revisar cómo se hace el método indirecto y aprender a cómo hacerlo. Ya lo hicimos. Y revisar cómo se hace el método directo y aprender cómo hacerlo. Perfecto. Entonces, hasta aquí llega la parte de estados financieros e introducción al flujo de efectivo. Ahora vamos a pasarnos... Perdón, aprovecho para despedirme. Se quedan con el maestro Christopher y nos vemos la próxima clase. Hasta luego, Felipe. Gracias. Gracias. Vamos a entrar ahora a presupuestos, ¿ok?
Ok. Muy bien. Presupuestos en finanzas corporativas. Sale, chavos. Ahora sí vamos a, ya que ustedes ya repasamos las bases y ya vimos el flujo de efectivo, que es bien importante entenderlo, porque ese es el presupuesto, ese es el, como de que conecta todo. ¿Por qué estábamos viendo flujo de efectivo antes de ver presupuestos, entrar a hablar de presupuestos? Porque ya necesitamos tener bien identificados los estados financieros y necesitamos saber cómo se crea un flujo de efectivo de método directo. Ya lo sabemos. Ahora sí nos podemos mover a lo que es un presupuesto e incluso empezar a armar el presupuesto de nuestro caso. ¿Ya todos leyeron el caso de Monarca? No, profe. ¿No lo han leído? No, profe. ¿Por qué no lo han leído? Esta es su tarea. Van a tener una tarea para el lunes que pues requiere que ya lo trabajen, ¿eh? Y es una de las tareas que sí tiene valor. Ok. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Yo creo que sí la podemos terminar hoy. Es una presentación bastante cortita y casi no vamos a, prácticamente no vamos a ver nada de prácticas. Solamente es una muy pequeña y todo lo demás es puro contenido de conceptos. Entonces es muy, muy conceptual esta clase y es, como les decía, una introducción básicamente para la siguiente semana. Entonces vamos a ver qué es un presupuesto, sus objetivos y qué impacto tienen en una organización. Vamos a ver lo que es el presupuesto maestro y vamos a ver los elementos básicos del presupuesto y los tipos de presupuestos que existen. Vamos a empezar con esto. ¿Cuál es la naturaleza y objetivos del presupuesto? Los presupuestos se pueden dar en cualquier tipo de organización. Primero empecemos con eso. Ya sea de una iglesia, asociaciones religiosas, una ONG, es decir, ACES, un negocio, una empresa, una sociedad mercantil o civil, o una persona, ¿sí? Son bien importantes para poder hacer la planeación del dinero o de los objetivos que una persona tiene o una organización tiene. ¿Qué otro tipo de organizaciones ustedes creen que pueden necesitar un presupuesto de las que no les estoy diciendo aquí? ¿El gobierno? El gobierno, efectivamente, es una organización muy importante que necesita tener presupuestos. Es tan importante, será exactamente la respuesta que estaba esperando, es tan importante el gobierno que el presupuesto que ellos tienen para el siguiente año se aprueba como una ley aquí en México, como la Ley Federal de Ingresos, la Ley de Ingresos de la Federación. Y es tan importante ese presupuesto que si no se cumple hay un relajo y se tiene que modificar en Congreso y aprobaciones y todo eso, ¿sí? Los presupuestos son importantes en cualquier nivel organizativo, desde un gran gobierno hasta una persona que está planeando a lo mejor su súper. Cuando tú tienes un presupuesto, lo que tienes que hacer es establecer metas, dar seguimiento a los planes o proyectos y hacer comparación de resultados y las metas que tú ya has establecido. Primero dices, yo quiero alcanzar esto. Sobre esa meta, desarrollas el proyecto que tú vas a estar dándole seguimiento. Y ya que lo tengas preparado, vas a empezar a hacer la comparación de resultados y esas metas, poco a poco, ¿sí? El presupuesto, preferentemente se busca que sea muy flexible, pero más bien dinámico, pero ahorita vamos a ver que eso no siempre es el caso. En fin, la dirección del presupuesto, las cosas que tú vas a hacer con respecto al presupuesto, dependen del proceso administrativo. Estos son los 6 pasos que Reyes Ponce es el autor de administración más pues, reconocido aquí, no solo en México, de hecho en literatura de habla hispana, y él tiene 6 procesos de su proceso administrativo: previsión, planeación, organización, integración, dirección y control. El proceso administrativo, por lo tanto, es súper importante dentro de la estructuración de un presupuesto, porque el proceso administrativo nos da como los pasos que se siguen para que la empresa llegue a los objetivos que se planteó. Y el presupuesto es pues el roadmap que tenemos financiero, ¿sí? Nosotros podemos tener, por ejemplo, Tesla, que hace presupuestos cada año de producción, y sobre esos presupuestos de producción es que la empresa basa muchísimas decisiones, incluso precios de las acciones. El trimestre, antes de que empezara este trimestre, estaban las acciones de Tesla un poquito a la baja, porque no se esperaba que fueran a cumplir el presupuesto de producción de autos, y no solamente lo cumplieron, me parece que lo superaron, entonces pues la acción subió. Sí, como pueden ver ustedes, pues el presupuesto dicta mucho del comportamiento de la empresa y también de cómo la empresa es percibida por externos. ¿En qué partes puntualmente puedes ver tú el impacto del presupuesto? Pues en planeación, dirección y control. Primero la planeación, porque ahí es cuando estableces las metas que van a guiar las decisiones, ¿sí? Y también en el presupuesto puedes tú utilizarlo para motivar empleados. Entonces,
es bien importante en el momento de planeación porque tú dices, yo voy a lograr esto y lo voy a lograr con este dinero, vendiendo esto, invirtiendo acá, sacando deuda de acá, sacando financiamiento de aquí, el capital semilla, whatever, ¿no? Tú lo sacas de todos esos lados. Y la dirección, porque pues ya que tú tienes esos planes y ese mapa que tú vas a seguir, pues ahora sí hay que darle acción al presupuesto que tú determinaste. Se asignan las responsabilidades en los centros de costos y ya cuando tú tienes las responsabilidades asignadas, se pueden, ya hay autoridad y hay responsabilidad y ya se puede dar como un seguimiento directivo mucho más específico del presupuesto. Y dirección no es lo mismo que control. Dirección es tener como todas las herramientas para ir y liderar, llegar a un punto, ¿sí? A empujar la organización hacia donde queremos llegar. Y el control ya es revisar el desempeño que tú tienes. ¿Y cómo revisas ese desempeño en una empresa? Pues comparas el presupuesto con el que tú iniciaste con las metas presupuestadas. Comparas el desempeño real con las metas presupuestadas. Y ahí vas viendo, bueno, yo dije que iba a vender tanto al final del año, ¿cuándo terminé vendiendo? No, pues terminé vendiendo la mitad. No, pues tú de la fregada, ¿no? Yo dije que iba a pagarle tanto a mis empleados, no les pude aumentar el sueldo, hubo un montón de cosas que no pasaron. En este año, por ejemplo, por el tema de COVID, hay un montón de empresas que pues no solamente no cumplieron sus presupuestos, sino que los objetivos se cayeron y pues muchas cerraron. Más en micropymes. Yo he visto muchas que han estado cerrando, me ha tocado a mí con clientes, bien triste eso, pero pues de modo, así es la vida y así es la economía. Entonces, pues esos presupuestos muy padres, muy buenos, pero pues nadie presupuestó un COVID, ¿no? O sea, ¿quién presupuesta no tener ventas durante 4 o 5 meses? Y ya ahorita que no vamos a volver a cerrar, pues ¿quién va? Nadie presupuestó eso, ¿no? Todos esperamos que llegue una vacuna en marzo. Marzo, abril es lo que esperan los mercados. ¿Qué va a pasar si no llega, ¿no? ¿Qué pasa si las pruebas que está haciendo AstraZeneca siguen generando efectos adversos en los participantes? ¿La van a aplicar? ¿Y cuánto tiempo va a tardar en aplicarse? O sea, a lo mejor y los presupuestos están preparados para que inicien ventas en marzo, pero ¿qué tal si el proceso de vacunación a la población total dura un año, ¿no? O 6 meses, como el ciclo de vacunación de la influenza, que dura pues desde septiembre hasta casi finales de noviembre, o sea, septiembre, octubre, noviembre, casi 4 meses, y es una vacuna que se aplica cada año, o sea, un proceso súper establecido. ¿Cómo afectaría eso a los presupuestos? ¿Cómo creen ustedes que afectaría eso a los presupuestos? La incertidumbre que hay en si se abre la economía, si hay una vacuna, si no hay una vacuna, en el proceso administrativo y la creación del presupuesto de la empresa. ¿Nadie quiere aportar nada? Pues todos van a ser como, o sea, ya todos aprendieron que, bueno, siento yo que ya todos aprendieron que tienen que hacer como un presupuesto también o sea, también con base en la crisis. O sea, con como, no sé cómo se dice esa palabra, pero, o sea, preparados para cualquier contingencia. O sea, ya también preparados para, no sé, no solamente si llega un huracán, si vives en Yucatán, sino también para ese tipo de situaciones. Ya también como que vas aprendiendo de tus errores del pasado si los aplicas al presupuesto, ¿no? Ándale. ¿Y ustedes creen que se pueda presupuestar, tanto tú, Sofía, como todos los que quieran participar, que se pueda presupuestar sin ventas? ¿O cómo ustedes, si son dueños de un negocio ahorita y están viendo todo lo que está pasando, cómo presupuestarían el flujo de efectivo que necesitan para el negocio? ¿De dónde saldría? ¿De actividades de operación, de inversión o de financiamiento? Yo creo Siento que depende de la situación. depende. ¿Cómo? Pero como dice Cris, depende. Porque pues si te dedicas, por ejemplo, a un negocio pequeño que es a las ventas, pues no vas a poner tu flujo o más bien tu presupuesto en ventas porque pues están cayendo, ¿no? A lo mejor lo pones en que este año tu presupuesto o tu flujo va a tener un poco más en inversión y en financiamiento en lo que están las cosas, pero a lo mejor tu producto, tu servicio sí tuvo un auge súper grande, por ejemplo, Zoom, entonces ya se vuelve como presupuesto en tu venta, ¿no? O no sé. Sí, no, eso está perfecto, María. El presupuesto en ventas sería qué parte del presupuesto del flujo de efectivo. Si el flujo de efectivo viene de las ventas.
No, pues en ese caso pides financiamiento, ¿no? Si el flujo de efectivo viene de las ventas, sería flujo de efectivo operativo. Ujú. No financiamiento. Financiamiento sería si no estás vendiendo, como decía María. Cristina, perdón. Prof, pero ahorita no es como más difícil sacar un financiamiento como... Bueno, además tienes que tener eso en cuenta, ¿no? ¿Quién te va a prestar en esta economía? De manera privada, muy pocos. Probablemente lo vas a tener tú que considerar en tu presupuesto de flujos de efectivo, aplicar a apoyos de gobierno, si eres una empresa pequeña. Y no solamente si eres pequeña, a mí me gusta mucho Delta como empresa de inversión. Yo creo que van a quebrar un montón de aerolíneas, pero Delta no, por las posiciones financieras que tiene. Y ellos tenían un montón de efectivo, ya casi no tienen, pero tenían un montón de efectivo en bancos. Y el presupuesto que ellos mostraron a los accionistas contemplaba una línea, o sea, tomar la línea de crédito que aprobaron en el Senado de Estados Unidos los republicanos. Entonces, y las razones eran porque pues no iban a poder conseguir dinero de otro lado. ¿Alguien sabe, a alguien le gusta este tema de inversión en acciones o algo así, que nos pueda decir quién estaba invirtiendo en Delta Airlines y vendió todas las acciones al principio de la crisis? Warren Buffett, ¿no? ¿Por qué lo hizo, Ángel? ¿Sabes? Pues él siempre dice que cuando vas a invertir en algo es porque lo vas a dejar años. Ujú. Y me acuerdo que en una entrevista exactamente dijo la razón, pero la verdad no recuerdo por qué. ¿Alguien más lo leyó? ¿O lo puede sacar por lógica con lo que hemos visto? Muchas gracias, Ángel. Pues a lo mejor él, o sea, vio lo que estaba pasando, la situación, porque pues todo empezó como desde diciembre en otros países, entonces a lo mejor se dio cuenta de que pues iba a ser una industria de las más afectadas y sabía que pues no iba a tener muchos ingresos o que sí iban a caer horrible porque se iban a cancelar web. O sea, como que siento que sí lo vio venir. Pero, pero Warren Buffett también tiene acciones de otras empresas que también cayeron muchísimo. ¿Pero por qué Delta? ¿Por qué vendió de esas? ¿Por qué vendió todas las aerolíneas? ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en la crisis del 2008? ¿Qué es lo que hizo él, su empresa, Berkshire Hathaway? Porque la empresa de Warren Buffett es prácticamente dueña de Goldman Sachs, uno de los que pues vendieron los derivados de las hipotecas que generaron la crisis. Bueno, Tal vez, ajá. tal vez porque sabía que pues o sea, ese servicio ya pues, no se iba a poder ocupar. Sí, son razones muy buenas. Gracias, Felipe. También, Luis, también es una razón por la cual como que condujo la decisión hacia allá. Pero la razón principal, y de hecho, como decía Ángel hace rato, en una entrevista lo dice, en la crisis del 2008, cuando pasó todo lo que pasó, él, la empresa y pues de sus empresas de seguro tuvo que sacar efectivo para inyectar dentro de Goldman Sachs. Sí, Goldman Sachs entró en una crisis tremenda, sus flujos de efectivos operativos cayeron horrible. Y pues como él era el inversionista prioritario, pues toda la junta de inversión, toda la junta de inversionistas lo voltearon a ver a él, ¿no? Era el inversionista más grande y el que más cash tenía. Entonces, el flujo de efectivo de Goldman Sachs se hinchó así muchísimo en la parte de actividades de financiamiento, porque fue él, Warren Buffett, el que tuvo que meter el dinero. Entonces, en esta vez empezó a caer todo y él dijo, no, ya me pasó una vez, no vuelve a pasar. Y lo que hizo es, antes de que incluso se anunciara que iba a haber ayuda para las aerolíneas, pero que ya se creía que los ingresos iban a caer, él agarró y vendió toda la posesión de las acciones y tiró la acción de Delta. La acción de Delta estaba como en 1,600, una cosa así, y la tiró como a 600 pesos. Yo haciendo el análisis vi que el precio por acción con activos es de 520, una cosa así, entonces sigue valiendo algo. No creo que pase de 500 hacia abajo, pero la tiró horrible y la razón fue que se esperaba o él pensaba que como era el más rico y el con el más dinero en cash en bancos, él iba a tener que pues, poner el dinero en el flujo de efectivo para sortear la crisis. Como no pasó eso, como pues él vendió todas sus acciones y perdió pues toda la responsabilidad de ahí, obviamente absorbió un golpe duro de pérdida de rendimiento, pero la proyección que él hizo, y hizo una cosa bien interesante, si bien el portafolio de Berkshire Hathaway, lo que hizo con el dinero, invirtió en SP y en SPO, que son los ETFs más grandes del Standard & Poor's 500, y pues ya prácticamente borró la pérdida que tuvo cuando vendió las acciones de Delta y de American.
United, perdón. Entonces, bien interesante lo que hizo él y bien interesante cómo quedó Delta, porque Delta como empresa en su presupuesto de efectivo para el año, lo que terminó haciendo fue decir, bueno, pues vamos a aplicar a ayuda federal, porque pues si no, el negocio se va a acabar. Y pues el gobierno de Estados Unidos, a diferencia del gobierno mexicano, sí dio una ayuda, $2 trillones. Es más grande la ayuda que dio Estados Unidos ahorita en la pandemia que la economía enterita de México. Así de grande fue la ayuda. Por eso las bolsas no se cayeron o no se mantuvieron mucho tiempo abajo. ¿Sí? Porque los republicanos aprobaron muchísimo dinero para darle a las empresas. Entonces sus flujos de efectivos en financiamiento y más bien en la parte de deuda aumentaron un buen, pero no les van a cobrar casi nada de intereses. Entonces es justo como María dijo hace rato, es trabajar con dinero que no es mío, es perder dinero que no es mío. Christopher, pero por ejemplo, ¿qué pasa si llega, o sea, digo, ya está la segunda ola, pero vuelve a cerrar todo? Estados Unidos no es como que va a volver a dar ese gran préstamo. ¿Qué pasaría? Pues sí lo van a dar. De hecho, ahorita una cosa de los mercados es que ya se espera que se apruebe. Bueno, yo sé, esto no tiene nada que ver con la clase, pero yo sigo estas cosas por el tema de las inversiones. Esto es muy interesante y pues si tienes, si inviertes, pues necesitas saber esa información. Y lo que se dice ahorita es que va a haber otra ayuda. Probablemente, como ya ganó Donald Trump, pues la ayuda que va a proponer el Ejecutivo no va a ser tan grande o va a estar dirigida a personas y empresas más pequeñas, pero el Senado es el que las aprueba y el Senado se mantuvo republicano. Entonces, obviamente, en la discusión que vaya a haber con la Cámara Baja, que es el Congreso, se va a incluir o se van a seguir extendiendo las ayudas a empresas grandes. Eso es muy probable porque es una de las cosas que el Senado republicano va a poner en la mesa con la intención de que se pase la ayuda de Biden. Y como ahorita va a ser una elección media disputada y si Biden sí termina ganando, como todo resulta que va a parecer que va a pasar, pues lo primero que van a hacer va a ser aprobar o proponer esa ayuda, ¿no? Como mucha publicidad para elevar como la aprobación del presidente. Cualquiera de los dos, de hecho, que gane va a hacer eso. Y pues, si gana Trump, si siempre, no sé, se da todo y las demandas funcionan y todo, y gana Trump, lo que va a pasar es que la ayuda va a ser a las empresas, pero van a tener que concesionar los republicanos ayudas a más personas y hacerlo grande también a las personas con los demócratas para que la Cámara Baja lo apruebe. Y si gana Biden, la ayuda del Ejecutivo va a ir más a ayudar a las personas y a las empresas, pero como el Senado, que es el que aprueba al final esas ayudas, lo tienen los republicanos, van a tener que hacer concesiones de ayudas a grandes empresas para que pase la ley. Entonces, yo creo que eso es lo que va a pasar. Y si ustedes se fijan, no está tan loco lo que les digo, porque si se ponen a ver el Standard & Poor's o el Dow Jones, no es tan así. A pesar de que hay una elección disputada y en el 2000, cuando esto pasó, las acciones se cayeron horrible y eso generó la crisis del .com y fue un relajo tremendo para los índices financieros, bursátiles, perdón. Esta vez no. Si ustedes se meten ahorita y ponen en Google SP500, van a ver que sí tiene como bajas y altas, pero está más bien como en un como, ¿cómo se dice? Alcanzó Un como punto neutro, un punto neutro, un punto exacto. de O sea, equilibrio. en un punto de equilibrio podemos ponerlo así. O sea, no se va a caer, pues. No, pero es que aparte, bueno, aparte de que puede soportar la deuda de Estados Unidos porque de todas maneras básicamente se manejan en deuda ellos Miren, y pues pueden hacer eso porque tienen el cash flow gracias a que su moneda siempre es usada por varios países, ¿no? exacto, Pero exactamente. aparte, o sea, aparte la bolsa bursátil también tiene seguros, tiene candados. Entonces cuando empieza a haber cierto número de pérdidas, la cierran para que no ocasione crisis. Tienes toda la razón en eso, pero no se puede cerrar nada más porque sí, o sea, tiene que haber bastantes cosas. Y por ejemplo, mira, ve al principio del año, cuando inició la crisis del COVID, chécate cómo se cayó, ¿no? ¡Fum! Un montón de pérdida de valor. Y más o menos por estas fechas aprobaron el apoyo republicano, los $2 trillones. Y mira cómo la levantó. Y ahorita, por acá empezó la elección con todos los problemas, pero ya está, o sea, está como en un claro así, ¿ves? O sea, detuvo el crecimiento que traía, pero está así. Y lo más probable es que sí se apruebe la ayuda y esto despegue otra vez. Pero bueno, eso es Sí, análisis o sea, financiero. Estados Unidos está como intentando dar seguridad, ¿no? a los inversionistas.
Sí, por supuesto, eso es clave para ellos, porque pues, de ahí pues, sale muchísimo dinero para las personas. En fin, eso es lo que tiene que ver con los presupuestos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque quiero que vean que todo está relacionado no solamente con el tema de la clase, sino que sí, estos son trabajos y ejercicios que sí hacen las empresas. Entonces, en el proceso de planeación, dirección y control, el presupuesto te ayuda para el feedback, o sea, para seguir dando como esa vuelta en el que, a ver, yo planeo esto es lo que está pasando, hay que hacer cambios porque la situación ha cambiado. Yo planeé que iba a vender tanto, en el momento de dirigir, pues salió el COVID y ahora tengo que hacer cambios en lo que yo pensé que iba a vender porque pues ya valió, ¿no? Entonces, piensen en el proceso de planeación, en el proceso de administración para poder identificar pasos de presupuesto. Vamos a hablar un poquito del tema de la gente y de los presupuestos. Obviamente las personas, a final de cuentas, son las que están en las empresas. Las empresas son personas medias greedy a veces, pero son personas. Entonces, la manera en la que las personas reaccionan a eventos del mercado o a eventos del mismo negocio, por supuesto que afecta al presupuesto. Y cuando tú ves literatura sobre presupuestos, hay 3 temas que son muy discutidos a la hora de generar un presupuesto y considerar el factor humano. El primero es cuando los presupuestos tienen objetivos demasiado estrictos y muy difíciles de alcanzar. El segundo es cuando los presupuestos son muy ambiguos o flexibles y los objetivos se vuelven muy fáciles de alcanzar. Y el último es cuando los objetivos del presupuesto están en conflicto con los objetivos de la empresa y de los empleados. Vamos a ver el análisis que existe de cada uno de estos 3 puntos por separado, ¿va? Un diagrama súper rápido para que ustedes lo tengan en la mente. Muy estricto, no lo puedo alcanzar. Muy flexible, es bien fácil, me paso. En conflicto, la empresa quiere hacer algo que no está permitido o que está en conflicto con los intereses de los empleados. Y cuando digo la empresa, es gente dentro de la empresa. Puede ser que los directivos tengan en mente objetivos que están en conflicto con valores o temas de los empleados. Vamos a ver entonces qué pasa cuando los presupuestos son demasiado estrictos o qué es lo que generalmente se espera. Cuando tú tienes bueno, y aquí me gustaría que participaran en la conversación, porque esto tiene que ver mucho, no tanto con finanzas, obviamente sí es finanzas, pero también con lo que ustedes sepan y ustedes crean de las empresas. Entonces, yo les voy a decir lo que es en el libro de la materia y la información que se tiene en literatura de estos 3 puntos de factor humano, pero también si ustedes quieren aportar algo, siéntanse libres de hacerlo. Cuando son muy estrictos los presupuestos, se puede tener un efecto negativo y básicamente es porque la gente se desmotiva. ¿Sí? Si tú tienes un presupuesto demasiado estricto y demasiado difícil de lograr esos objetivos, pues las personas lo trabajan, pero como no estuvo bien planeado y es demasiado grande el objetivo, demasiado difícil de lograr, pues las personas terminan desanimándose. Y al final de cuentas, la motivación de la gente dentro de la empresa es bien importante para el funcionamiento de la empresa. Soluciones que se puede dar para esto es primero que nada que involucres a los empleados y a los gerentes. No que sea un tema nada más de gerentes. Yo, cuando trabajaba en Estados Unidos, me acuerdo mucho que pasó una cosa bien fea. El CEO de repente un día se paró y dijo que quería que se vendieran $350 millones al año. Así, una empresa que vendía $50 millones. No era una mala empresa, pero quería que se vendieran 350 millones. Y nos daba 3 años, o sea, le daba a la empresa 3 años para llegar a esa meta. Y pues no tenía ni pies ni cabeza, era porque él había leído un artículo de fintechs funcionando en quién sabe cuántos millones de dólares generando de levantamiento de capital y dijo, pues yo también quiero generarlo, pero no voy a levantar capital, lo voy a generar en ventas. Y pues era imposible, ¿no? Cuando yo dejé la empresa no se estaba ni cerca de ese objetivo. Haz de cuenta que yo la dejé después de que se había determinado el objetivo de 350 millones y pasaron como 3 años y de 50 millones subimos a 52 millones. Entonces estaba imposible lograr eso. Pues todo el mundo estaba bien desmotivado, la gente que estaba a cargo de eso estaba renunciando, la verdad nadie quería seguir. Entonces siempre es bien importante que se comuniquen los objetivos y que pues las personas sepan en la elaboración del presupuesto qué es lo que va a pasar para que tengan esa sensación de control los empleados y pues por lo tanto también tengan más compromiso en cumplir las metas. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera decir de esto? Ok. Otros objetivos, bueno, y aquí está, bueno, de hecho se lo voy a contar ahorita en el otro, una de Wells Fargo, algo que también pasó con esa empresa, pero otro objetivo presupuestario, otro problema de presupuestos que puede existir es cuando son muy flexibles, ¿sí? Y cuando son muy flexibles, eso tampoco es muy deseado porque ese relleno, ¿sí? Que se denomina holgura presupuestaria, es el término técnico en temas de presupuestos,
genera un colchoncito que al final de cuentas termina siendo ineficiente para la empresa. Los gerentes pueden decir, no, pues vamos a presupuestar las ventas 10% más abajo y así pues lo superamos y nos sacamos bonos, ¿no? Pero pues eso hace que sea más ineficiente, no sé, la operación, más ineficiente el control del financiamiento, más ineficiente el mantenimiento de activos. O sea, no se recomienda tampoco mucho porque sea muy flexible en el presupuesto, porque pues le das mucha ala suelta a los empleados y pues las metas tampoco se alcanzan nunca. Un ejemplo de esto que pasa bueno, ya se supone que ya no pasa, pero yo creo que sí va a seguir pasando. En el gobierno de México, yo les decía hace rato, Aarón lo comentaba, me parece que sí fue Aarón, que los gobiernos hacen presupuestos. La ley de ingresos de la Federación es el presupuesto de México para el año que viene. Y todos los años durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, todos los años la ley de ingresos daba sobre ejercicios. O sea, se presupuestaban 5,000 millones de pesos en tributación y terminamos con 5,500 millones. ¿Por qué se hacía eso? Porque esos 500,000 millones, esa extra que no se presupuestaba en la ley de ingresos, caía en partidas no presupuestadas que el federal, el ejecutivo, podría gastarse de manera discrecional. Y lo hacían todos los años. Entonces, pues uno decía, cuando revisaba de finanzas públicas, me acuerdo cuando me tocó esa clase en la maestría y estaba pasando eso de gobierno de Peña Nieto, lo revisábamos y decíamos, ¿pero por qué? O sea, o México es bien padre para cobrar impuestos que todos los años se rompen metas, o el que está presupuestando es bien malo para presupuestar. Y el maestro, que era un político periodista de antaño, nos decía, bueno, la razón es porque así el dinero que extra, o sea, ellos saben que van a tener ese extra, pero lo hacen un poquito menos, porque así ese extra se lo pueden gastar como ellos quieren. Y pues, de verdad es que el colmo de la corrupción de ese gobierno, pero pues sí, eso era lo que hacían, ¿no? Entonces, sí se da, como pueden ver, no es deseable, porque pues sí pasan esas cosas. Y obviamente en las empresas también puede pasar. ¿Alguien que quiera hacer un comentario de esto? El último el tema de presupuestos es cuando tienes un presupuesto con los objetivos que entran en conflicto con la empresa. Y pues aquí estamos más hablando de temas éticos, temas que pueden mandar, pero no solamente es ético de, ay, me siento mal, y de filosofía, y de Kant, y de Aristóteles, y lo que gustes y mandes. No. Cuando tú tienes objetivos que entran en conflictos entre las empresas y los gerentes, o porque estás pasando sobre líneas éticas medias difusas o morales, puedes incluso llevar a la destrucción de la empresa. O sea, son cosas muy, muy importantes. Wells Fargo es un ejemplo. Cuando Wells Fargo entró en la crisis que entró, en la que todavía no salen, y es porque ellos tenían metas de ingresos súper altas que la verdad no tenían nada que ver con la realidad de la empresa, y era nada más porque los directivos querían ganar bonos. Pero pues para desaburrirnos un poquito y para que pues ustedes participen también, vamos a ver este último tema de presupuestos con una actividad. Por favor, busquen en su computadora esta empresa, escríbanlo así, Yogome Fraude. ¿Sí? Lo de Wells Fargo es lo de que, o sea, sacaban tarjetas de crédito Sí, así para de que cumplir con el presupuesto para todo, ¿no? Nada más para cumplir con las con la metas. meta cada día, ¿no? ¿Ves? Ahí está una cosa que conflictúa con los intereses de los empleados. Pero sí, es efectivamente eso. Sí, efectivamente, Sofía. Busquen esto, por favor, chavos. 15 minutos va a durar la actividad. Son las 8:30 a las 8:35. O bueno, vamos a buscar entre todos. ¿Quién ya se metió? ¿Quién nos comparte su pantalla para que vean algo? ¿Quién ya está buscando de Yogame? Yo ya me metí. Isa, ¿y qué dice? Léenos una noticia, María Cristina. Cristina, perdón. Dice que la empresa cofundada por Manolo Díaz creó un sofisticado sistema que manipuló los datos de descargas e ingresos, los cuales infló antes de presentarlos a sus inversionistas. ¿Quién más encontró una noticia que nos pueda leer, que no sea esa misma? ¿Qué más dice María, en lo que alguien más participa? Yo. Leslie, a ver. Dice, la startup educativa de videojuegos Yogome cerrará sus puertas luego de enfrentar un caso de fraude por parte de su fundador Manolo Díaz. La compañía había logrado levantar más de 30 millones de dólares en inversiones provenientes de fondos como Seaya Ventures. Seaya Ventures, sí.
¿Quién más ha leído algo ahorita? Busquen quién fundó, pongan así, Yogome, Exatec. Guillermo Es un Jaime estilo, Calderón. A ver, lea. o sea, es un estilo de Enron mexicano. Pero este es más chiquito y la razón por la que se lo estoy poniendo es porque ellos son Exatex y de hecho, bueno, nosotros yo tuve la oportunidad de conocerlos en Silicon Valley cuando estuve allá y nos dieron, la verdad es que fue impresionante porque este señor Manolo, es Exatec, es ingeniero en sistemas, se desapareció, es prófugo de la justicia y me acuerdo mucho cuando nos dio su plática era sobre innovación y levantamiento de capital, ¿sí? Y pues eso fue como en el 2014, 2015, y pues desde entonces ya estaba haciendo el fraude. Entonces vean que esto sí puede pasar, o sea, esto es una cosa que pasó, desafortunadamente no se tenían como, o sea, es cuando la gente incorrecta sabe muchas cosas que pueden pues llegar a generar fraudes. Y todo era, si ustedes siguen leyendo y les interesa, esta fue una de las primeras dos startups que no solamente ¿por qué es tan importante esta empresa para todo el tema de lo que estoy diciendo? Esta y otra empresa que se llama Fontacto, esta es queretana, creada por Exatex ahí en el Parque Tecnológico. Estas dos son las dos primeras empresas que levantaron como startups fondos de inversión en Estados Unidos. Fueron las dos primeras latinoamericanas en ser aceptadas en el programa de 500 Startups. Y fueron pues fondeadas y de hecho el programa de 500 Startups aquí en México existe gracias a Yogome porque tuvieron un retorno como del no me acuerdo cuántos miles % de la inversión que hicieron al principio y luego cuando se lo vendieron a Sequoia Capital. Entonces, es súper importante o era súper importante esta empresa y era un referente. Cuando tú querías iniciar una startup aquí en México, siempre era el caso de Yogome y el caso de Fontacto. Más Yogome que Fontacto porque Yogome levantó muchísimo capital sin tener mucho efectivo operativo. Y aún así seguían levantando capital y todo era porque mostraban descargas y mostraban sus presupuestos de operación diciendo vamos a tener esta cantidad de descargas así de grande y lo rompían, ¿no? Cada vez que volvían a mostrarlo inversionistas tenían más y más usuarios, pero eran puras mentiras. Si ustedes leen sobre esto, está bien interesante, van a ver pues había manipulación de datos, se mentían los presupuestos a los inversionistas, se manipulaba todo con la intención de llegar a los objetivos que se tenían en la empresa, que tenían los directivos de la empresa, que pues estaban completamente y totalmente en contra de muchos de los objetivos o valores que tenían empleados, porque muchos empleados empezaban a renunciar y a denunciar todo esto en Twitter. Entonces, muy, muy interesante. Pero como pueden ver, esto sí pasa, es bien común que esto pase, desafortunadamente, entonces hay que tener cuidado. Esto es un ejemplo de una cosa que ustedes pueden sentir más real, porque es una empresa que fundaron Exatex, que ustedes incluso pueden verlo como, bueno, pues yo también quiero fundar una empresa y tener de inversión y quiero tener una startup y todo eso. Pues sí, mira, sí se puede. Aquí hay un ejemplo de una empresa que sí lo hizo, pero también cayendo en malos pasos, pues tú puedes acabar muy mal y pues hacer cosas muy malas. Pues ahí está el ejemplo. Entonces, eso es lo que pasa cuando tú tienes presupuestos con metas que conflictúan con valores de la empresa. ¿Alguien quiere aportar algo aquí? Está cañón como no aparece nada de que son Exatex. O si lo buscas, no aparece. Tienes que buscarle, pero dicen Exatex. O sea, pero ellos pensaban que nunca los iban a cachar o... Yo me acuerdo cuando hablamos con él en la junta, en la conferencia que nos dio, él estaba súper como concentrado en crear nuevos productos. Su idea era como conseguir un montón de capital, yo creo, y pues crear nuevas direcciones, o sea, como nuevos centros de negocio, ¿sabes? Como nuevos productos, nuevas, así que sí generan flujo de efectivo operativo, pero pues no le alcanzó el tiempo. ¿Sabes quién hizo exactamente lo mismo? No sé si ustedes han leído de la empresa de Teranos. ¿De qué? Teranos, No. ¿no? ¿Alguien ha leído de los que les gustan las inversiones o alguien que le gustan las startups de Teranos? Teranos es la de la chava esta que hacía pruebas con una gotita de sangre. Esa mera. Sí. Esa hizo lo mismo, pero esa otra, así como era gringa, lo hizo, pero súper, súper grande, así tremendamente grande. Y pues fue un desfalco y ese sí no se puede escapar. Y pues ella estudió en Stanford, así que no creas, no tiene que ver con la escuela en la que estudies. Es los valores que tú tienes. Sí.
¿sí? Pero pues un documental de eso, ¿eh? Estaría bien padre que alguien hiciera un documental de Yogome. Hay un documental de Teranos, bien interesante. No sé si está en Netflix o en Prime, no me acuerdo cuál de las dos lo vi. Pero por ahí está, si ustedes tienen una de esas dos o las dos, búsquenlo. Muy interesante para los que les interesa la inversión de riesgo y en startups. Bueno, ¿nadie más quiere aportar nada? Muy bien, entonces, esas son como las relaciones o temas que tienen los presupuestos con el factor humano. Hay que estar bien pendiente de eso para evitar problemas. Ya lo último son los sistemas de presupuestos. Los sistemas de presupuestos usualmente se hacen por años fiscales, ¿sí? Y se buscan que sean, se hacen por años fiscales y se busca subdividir por periodos más cortos. Por ejemplo, puedes tener un presupuesto del año 2021, que de hecho su proyecto final es hacer ese presupuesto para el tema de presupuestos, y es del 2021 y está dividido en trimestres, pero entonces, pues, eso es lo que se hace usualmente. Cuando tú tienes un presupuesto que mantienes de manera continua durante 12 meses, no 12 meses fiscales, sino 12 meses calendarios, o sea, de, no sé, marzo a marzo, junio a junio, se denomina como presupuesto continuo y se está revisando constantemente. La intención de ese tipo de presupuestos es que tú tengas cambios, que puedas ver los cambios de una forma más rápida. Entonces, ¿cómo es el presupuesto continuo? Pues tienes un mes acá, tienes periodos de 12 meses, desde el mes en el que inicias hasta el mes en el que vas avanzando, ¿no? Entonces, estos siempre son 12 meses. ¿Ok? Entonces, aquí lo ven en el ejemplo, ¿no? Febrero a febrero. Y pues si tú te mueves a marzo, ahora tienes que tener marzo más marzo. ¿Sí? Y así, ¿no? Entonces ya cancelas este y ya vas sobre este. Y así vas, siempre 12 meses. Ese tipo de presupuesto se llama presupuesto continuo. La elaboración de un presupuesto suele comenzarse varios meses antes de que se termine el año. ¿Ustedes cuándo creen que inicie el proceso de presupuesto? ¿En qué mes del año ustedes dicen, no, pues este es un buen año para iniciar presupuestos? En enero. ¿En Siento que enero? depende, ¿no? O sea, depende mucho de cuándo sea tu ciclo operativo de la industria, ¿no? Exactamente, María Cristina Murillo Rivera. Esa es la respuesta correcta. Depende del ciclo que tú tengas en tu empresa, depende del ciclo de conversión de efectivo, depende de tus ventas, depende de la situación en la que estés. Cuando empezó la pandemia, pues todos nos pusimos a hacer presupuestos en febrero para ver cómo iba a quedar el año y modificamos un montón de cosas. ¿Sí? Entonces sí depende de muchísimas cosas, pero pues sí, lo mejor es que sea antes de que empiece el año que viene. Esa es como la regla, esa sí regla es muy, muy importante. Ok, entonces, ¿quién desarrolla los presupuestos? Usualmente hay un departamento, es el de tesorería de presupuestos dentro de una empresa. Hay un director del departamento que se llama director de presupuestos o contralor. Después hay un tesorero, un director de producción y un director de ventas. ¿Por qué director de producción y director de ventas? Porque yo necesito presupuesto operativo y presupuesto de ventas para armar mi presupuesto maestro. El proceso de presupuesto lo monitorea el Departamento de Contabilidad y Finanzas y ya que está listo, se reporta al CFO, que es el presidente de finanzas, y este a su vez lo reporta a la Junta. El presupuesto, el sistema de presupuesto es un tema de nivel gerencial. No se deja como nada más al contador o al auxiliar. Lo hace la gerencia, perdón, se hace junto con la gerencia, se hace con un miembro de la Junta, que es el CFO, para poder tener bien determinados los objetivos. Hay dos métodos generales, bueno, existen más métodos, pero los que más se utilizan para generar presupuestos son estos dos. El primero es el de presupuesto de base cero y el segundo es el presupuesto con base al año anterior. El base cero es empecemos como si nada hubiera pasado. Entonces empiezas tu año otra vez y vuelves a planearlo todo desde el principio, sin tomar en cuenta lo que tú ya gastaste el año pasado. El presupuesto base al año anterior, pues ese es su mismo nombre, lo pone ahí. Te basas en lo que pasó el año pasado, te basas en la historia y sobre eso modificas cosas nada más pensando en lo que va a pasar, ¿no? En la empresa. ¿Tienen duda de estos dos? Son muy lógicos. Base cero y con base el año anterior. ¿No? Bueno. Otros tipos de presupuestos, el primero que tenemos es el presupuesto estático. Es un presupuesto que se hace al principio del año o al principio del periodo y no se modifica. Son 12 meses y se acabó.
Y lo que tú haces después es que determinas sobre ejercicios o ejercicios del presupuesto, sub o sobre ejercicios. Usualmente lo utilizan grandes empresas de servicios como bancos, como consultoras, como las 4 grandes, entidades gubernamentales, bien común, o dentro de empresas más pequeñas se utiliza como parte de presupuestos de departamentos, específico a departamentos de fabricación, compras, ingeniería, contabilidad. Se le dice a fabricación, aquí está tu presupuesto de materiales, no te cambies de esto, no te vas a mover, ¿no? Y ya, pues ahí se tiene que quedar. Una desventaja, obviamente, es que como es estático, no se ajusta a los cambios de nivel de actividad. Y pues no te va a dar como esos movimientos de ching, ¿qué es lo que está pasando? Hay que subirle más al gasto, hay que ver dónde sacamos dinero. No, eso es lo que te puedes gastar y se acabó. Si gastas menos, pues es tu problema y pues vas a recibir una sanción más bien. Un ejemplo de presupuesto estático, aquí hay uno chiquito. Tenemos un presupuesto de operación del departamento de costos, tenemos un presupuesto de direct labor, que sería mano de obra, electric power, que es como gastos indirectos, y gastos indirectos también de supervisión, que son los salarios del supervisor. Tenemos el departamento y tiene un presupuesto para el año de 60,000 pesos, no se puede gastar más, ¿no? Pues ese es su presupuesto. Muy fácil de entender simplemente yo voy a gastar esto y se acabó, ¿no? No lo modificas nunca. El presupuesto flexible, pues es lo contrario. Lo presupuestas y lo cambias dependiendo de los niveles de actividad. ¿Y cómo se compone un presupuesto flexible? Pues usualmente, o más bien, es varios presupuestos estáticos, pues agrupados entre sí. ¿Ok? Tienes un presupuesto de administración, un presupuesto de ventas, un presupuesto de contabilidad, un presupuesto de producción. Y aunque son fijos, chiquitos, se vuelven flexibles cuando los juntas y los modificas según las actividades. ¿Cuáles son los pasos para generar un presupuesto flexible? Oigan, siento que voy muy rápido, pero nadie me está interrumpiendo, ¿eh? Entonces, me gustaría que me dijeran si todo está bien. Yo siento que está bien. ¿Sí? Ok. Bueno, nada más es Ivana la que habló. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, está bien, profe. Es por Sí, todo bien, Entonces, sigamos. Presupuestos, entonces, ¿cuáles son los pasos para hacer el presupuesto? Bueno, primer paso es que tienes que identificar los niveles relevantes de actividad. O sea, tienes que agarrar y decir cuáles son los que ya llevaron costos o la clase esta de dirección financiera vieron que se tienen que los conductores del costo te dicen como la relación entre costo, casualidad y la producción final. Bueno, en un presupuesto tienes que tener eso bien determinado. Tú no lo vas a desarrollar, lo desarrolla el contador de costos, pero se lo pides. Luego tienes que identificar los componentes del costo, tanto fijos como variables. Y de nuevo, regresemos a las clases de costos que han tenido, los 3 elementos del costo, mano de obra, materia prima, gastos directos de fabricación, los tienen que tener identificados para armar su presupuesto. Ya que tienen costos y elementos del costo, perdón, y tienen, conductores, se mueve uno a preparar el presupuesto con multiplicaciones. Si yo ocupo uno de esto para hacer este producto, pues lo multiplico y eso me da mi costo. Entonces, paso 1, determinar el nivel de... Ahorita vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen. Paso 1, determinar el nivel de operación. Aquí está, unidades producidas. Paso 2, costos variables, 5 por unidad, pues multiplico este por este de acá, ¿sabes? Variable, aquí está. Tengo los fijos, que es la suma de todo. Acuérdense, costos fijos se ven así en una línea. Costos variables se ven así, ¿sí? ¿Como función de qué? De las ventas. Esto es ventas, esto es variable y esto es fijo. Variable es ventas es fijo es de nuevo regresan a sus clases de costos. Aquí estás armando ya el presupuesto. Entonces se va ajustando con los niveles de actividad, porque si yo de repente digo, oye, ya no voy a vender 9, ahora voy a vender 10,000 en y 11,000 en pues obviamente estos van a cambiar, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo veríamos si lo viéramos como se los pongo como gráficamente? Un presupuesto estático, empiezas con esto y así te quedas, ¿no? La diferencia se llama sobre ejercicio de presupuesto, ¿no? Perdón, si es positiva la diferencia es sub ejercicio, si es negativa es sobre ejercicio, te pasaste, ¿no? Y el presupuesto flexible, pues tú lo vas modificando, ¿no? Dependiendo de las unidades que tú vas a vender. Al final de cuentas resulta que tú vendiste solo 10,000, entonces también haces la comparación. Este último paso de comparar siempre se hacen porque recuerden que es parte del proceso del sistema del presupuesto, la preparación, la comparación, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para entenderlo. Entonces, tenemos estos datos de la empresa,
tenemos la depreciación de la empresa, que es un costo fijo, tenemos las horas de mano de obra por unidad producida, que es nuestro conductor del costo de materia, de mano de obra, tenemos los salarios del supervisor, que son 22,000 pesos al mes, tenemos los gastos indirectos de fabricación, que es 1 por hora, más 1,500 directos por mes, y tenemos el salario del operador, que son 20 pesos por hora. Se nos pide que construyamos un presupuesto para 3,000, 4,000 y 5,000 bolsas. Esta es una empresa de bolsas artesanales. Tengo un cliente que hace bolsas artesanales en Jalpan, por eso lo pongo así. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este presupuesto? Vamos a hacerlo entre todos, ¿va? ¿Cómo creen ustedes? Desbloqueen sus micrófonos y díganme, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dividir los costos, ¿no? Ajá, En sacar variables. los costos. Tenemos que sacar los costos. ¿Costos qué? Los fijos. Los costos de mano de obra y los costos Fijos, mano de obra, Variables. variables, Los variables. directos. mano de obra, ¿cómo se llama esto? Materia prima, GIF, variable, ¿qué más? Pues esto todo de manera unitaria, ¿no? Sí. Sí, luego tenemos que Como organizar la simplificarlo. información. ¿Mande? Y puedes adaptarlo a las unidades, ¿no? Multiplicarlo. Organizar y multiplicar, súper fácil, ¿no? Ok. Pues sí, unidades de producción, 3,000, 4,000, 5,000. La multiplicación de estas unidades por, tenemos que, 0.5. Es mano de obra directa, 0.5, y este es un peso, ¿no? Pues la multiplicación de esto por esto, ¿sí? Es lo primero. Bueno, ya que organizamos la información, lo multiplicamos, tenemos la suma, esto es lo variable, y después nada más listamos los costos fijos. Tenemos este costo fijo, tenemos este costo fijo, y tenemos este costo fijo. Costo fijo, costo fijo, costo fijo. La suma de estos dos, de esto más esto, nos da el presupuesto del costo total. ¿Sí? Bien fácil de hacer, ¿vieron? Nada más hay que saber cuáles son los conductores. No los van a calcular en este momento porque ya se nos debe de dar. Nosotros ya estamos en el nivel gerencial. A mí me dan los conductores del costo. Más bien, yo sé qué es lo que me están dando y con esa información yo armo mi presupuesto operativo. ¿Tienen dudas? No, pero... Está bien fácil, ¿no? O sea, realmente solamente es que busquen la información y hagan multiplicaciones. No tiene mucha ciencia. Muy bien. Por último, todas estas son partes y elementos del presupuesto maestro. Entonces, la siguiente clase vamos a ver el presupuesto maestro más a detalle, pero aquí yo tengo que terminar diciéndoles qué es el presupuesto maestro. ¿Qué creen ustedes que es el presupuesto maestro? Como el conjunto de todos. El conjunto de todos. Perfecta explicación. De hecho, es eso. El presupuesto maestro está compuesto por un presupuesto operativo, un presupuesto de inversiones y un presupuesto de efectivo. ¿Sí? ¿Cuáles son los estados financieros que nosotros presupuestamos? ¿Qué estados financieros? ¿Cuáles son los estados financieros? Hay 5 estados financieros que ya les dije, pero ¿cuáles son los básicos? Los que siempre se van a estar viendo. El balance general, el estado de resultados y el flujo de El flujo de efectivo, ajá. ¿Dónde pondrían ustedes cada uno de esos? Cada uno de estos flujos, de estos presupuestos hace referencia a un estado financiero. El presupuesto de efectivo es el flujo de efectivo. Okay, el presupuesto operativo es el estado de resultados. Ajá. El presupuesto de inversiones es el balance. ¿Todos están seguros de eso? Sí. 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 Pues están en lo correcto, chavos. Es el estado de resultados, es el balance y es el flujo de efectivo. Cuando ustedes hacen un presupuesto, la información con la que ustedes terminan, los estados financieros ya no se llaman así nada más estados financieros, ahora se llaman estados financieros pro forma. Lo norma la MIF, ¿ok? Pro forma quiere decir que son al futuro. ¿Sí? Siempre que ustedes hagan un presupuesto tienen que poner que es pro forma. No pueden poner estado de resultados del 2021. No, estado de resultados pro forma 2021. Eso indica al que lo está leyendo que lo que está leyendo es un presupuesto, no se está reportando nada. ¿Sí? Felipe hace rato nos mencionaba esto, que es bien importante tener esa diferencia porque no se vayan a confundir y tomar decisiones con una cosa que es un presupuesto, o sea que todavía no ha pasado. Ok, eso es el presupuesto maestro, está relacionado con esos estados financieros. La clase que viene vamos a ver cada presupuesto
en detalle como para revisarlos y lo vamos a platicar y vamos a empezar a trabajar en el presupuesto operativo. No quiero que lo hagamos ahorita porque ya se va a acabar la clase y nada más vamos a apurarnos y pues no vamos a conseguir lo que queremos. ¿Sí? Lo que sí, chavos, antes de que se vayan, ya nada más para terminar, necesito que se metan ustedes a su módulo del día de hoy, perdón, al módulo de esta clase, y vayan a la tarea número 1, que es la tarea que van a tener para esta semana, ¿sí? Entonces, les voy a explicar la tarea, lo que yo quiero que ustedes hagan, les voy a enseñar lo que yo ya hice, no me vayan a copiar, la intención es que, no vayan a ver el video y copiarme, la intención es que ustedes lo hagan, ¿sí? Es el caso de Monarca que tienen que leer. Entonces, si no lo han leído, les recomiendo que lo lean, porque esta es una tarea que ya tienen que hacer. Cuando ustedes lean el caso de Monarca, se van a dar cuenta que el caso... Ahí está en español. Ah, no, sí, ustedes es en español, ¿verdad? Se van a dar cuenta que el caso está numerado, ¿sí? Lo van a leer todo, quiero que lo lean todo, muy bien, las notas del CEO, todo eso. Y luego el caso, los párrafos a partir de ese, todos están numerados, ¿ya vieron? Sí. Están numerados porque cada uno de estos es una fuente de información para armar el presupuesto, ¿sí? Aquí van a encontrar ustedes información para el presupuesto de inversiones. Miren, por ejemplo, adquisición de activos. Información para el presupuesto operativo. Vean, aquí hay sueldos. Información para el presupuesto de ventas, ¿ya vieron? Y vamos a ver qué son los presupuestos a detalle la semana que viene. No los voy a poner de tarea a que armen el presupuesto. La tarea es que empiecen a recabar toda la información. Ese es el paso 1 para armar un presupuesto. Acabamos de hacer un ejemplo bien simple, bien menso con unas bolsas. Pero, ¿qué fue lo primero que hicimos? Organizamos la información. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes, que van a hacer durante el fin de semana, es organizar la información por párrafos. Yo ya lo hice aquí. Lo tengo organizado, ¿no? El párrafo 7 hace referencia a las ventas, el párrafo 8 a los materiales directos, toda la información, ¿no? Así hasta el párrafo 23, ¿ok? Ya después viene lo que vamos a estar haciendo la siguiente semana, pero eso no se preocupen ahorita. Ahorita tienen que ustedes que reunir toda la información, esa va a ser la tarea, ¿ok? Es individual, es lo que tienen que hacer. Y les pongo una nota muy importante, porque si ustedes no lo hacen así, van a batallar muchísimo la siguiente semana que estén armando sus estados financieros. Cuando acomoden la información y estén viendo información que hable de periodos de tiempo, acomódenlo de esta forma, ¿ok? La proyección tiene que estar a la derecha cuando estén hablando de los trimestres, de manera horizontal. Entonces, por ejemplo, en el caso viene y nos dice, pues mis metas de venta son estas, y te dice que tienes el primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Del producto X y Y. Si ustedes copian y pegan esto así en Excel, les van a batallar un montón después cuando hagan la proyección del presupuesto, porque el estado de resultados lo van a poner de manera horizontal, no vertical. Entonces, van a tomar esto y lo van a poner así en su Excel, de manera horizontal, ¿ok? Hagan eso con toda la información que esté hecha para temas de fechas, numéricos y de fechas, porque si no van a batallar mucho, se los repito, cuando hagan el presupuesto proyectado, la proyección del presupuesto, ¿ok? Esto va a hacer que hagan el presupuesto más simple, lo arman, si ya se pueden hacer datos, por ejemplo, ya quieren ver cuántos, no solo lo estoy solicitando ya, pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden empezar a hacer. Si ya tengo las unidades que voy a vender y el precio de las unidades, pues puedo sacar cuánto es mi presupuesto de ventas en pesos, ¿no? Nada más lo multiplico. Ya lo pueden hacer si quieren, adelante. Si lo llegan a hacer, no escriban la información, todo pónganlo formulado. Ya que tengan su Excel terminado, lo suben aquí. No hay rúbrica porque lo voy a calificar como completo o incompleto nada más. Si les faltan datos, les voy a restar según lo que les falte. Si no les falta, pues es 100. Entonces, nada más lean el caso, vacíen toda la información en el Excel y son 100 puntos bastante fáciles. ¿Alguna duda? Nada, profe. No, profe. No, profe. Perfecto, chavos. Bueno, pues si ya no tienen dudas, terminaremos la clase ahorita. 8:56, nos pasamos por un minuto, pero pues ya se terminaría y nos vemos la siguiente semana. Por favor, recuerden subir su tarea. Gracias, profe. Bye. Bye. Tengo una Gracias, duda profe. acerca de que si va a subir la presentación que vimos hoy en clases y la que vimos la semana pasada. Bueno, Sí, la estoy subiendo, ¿no están ahí? no, es Te que vas yo a no la- módulos, a mis clases, y en mis clases está... Ah, ¿dónde está la pura? Tienes toda la razón, no la he puesto. La voy a poner. Gracias por decirme. ¿Quién fue? ¿Ana Paula? Sí. La voy a poner ahí. Ahí donde dice mis clases, debajo del video de la sesión vas a encontrar la presentación. Y también voy a subir esta.
Ah, va. Mil gracias, prof. De nada, hasta luego.